Buenas tardes nuevamente el pasaje que leyó Blanca es un pasaje excelente, un pasaje muy bueno, pero el pasaje que vamos a leer hoy está en Juan capítulo 14, versículos del 21 al 24 y ahí va a estar basado el mensaje de la palabra del Señor. Yo le voy a volver a dar lectura a este pasaje. Acuérdense, Juan 14 va a aparecer en sus pantallas, Juan 14 del 21 al 24. Dice así: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Otra versión dice: ¿cómo te vas a dar a conocer nada más a nosotros y no a los demás? Versículo 23. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Amén. Pensando en este mensaje del Señor Jesucristo, yo quisiera dar un breve contexto de cuándo lo dio el Señor. Ya habían tenido la última cena con sus discípulos, y a propósito de Judas, que Juan se encarga de aclarar que había otro Judas. Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo, ya se había ido a buscar a quienes iban a apresar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús pasa esas últimas horas, esos últimos momentos. Recuerden ustedes, Él siguió hablándoles, dándoles instrucciones a sus discípulos, porque sabía que era la última noche. Fíjense bien, que físicamente iba a estar Jesús con ellos, es decir, en su cuerpo humano, antes de ser apresado más tarde, casi como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, para luego ser llevado preso y ser golpeado, interrogado, y finalmente a las 9 de la mañana ser crucificado al otro día en la cruz, ¿verdad? Y morir, resucitar al tercer día y ascender. Pero estas son las últimas horas que el Señor Jesucristo pasa con sus discípulos, y para el Señor Jesucristo era muy importante dejarles instrucciones, porque esas instrucciones iban a servir para el éxito, como pongo aquí, de sus ministerios y de su trabajo entre la gente que va a conocer y que va a escuchar de las buenas nuevas de salvación. Es decir, Él les dice, el que me ama va a guardar mis mandamientos. Otra versión dice, va a guardar mis palabras. Y acuérdense también en Mateo, en la gran comisión de Mateo 28, Él dice, vayan por todo el mundo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego agrega, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. En otras palabras, Jesús está diciendo, enséñenle a todos aquellos que van a creer en mí, enséñeles los que yo les he hablado, pero enséñeles ¿qué cosa? A que guarden. No dice a que memoricen nada más, no dice a que se deleiten escuchando nada más mi palabra, no dice a que me canten bonitos cantos que estén basados en mi palabra, dice enseñándoles a que guarden. Y la palabra guardar significa obedecer.
obedecer su palabra, obedecer lo que Él habló, lo que Él enseñó, lo que Él dejó aquí entre nosotros. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque en estos tiempos ya no vivimos con absolutos, ya no vivimos diciendo esto es así. Ya ahorita la gente dice, bueno, eso es lo que tú crees. Yo creo otra cosa. Eso es, para ti eso es la verdad, para mí la verdad es otra cosa. En otras palabras, antes la gente escuchaba y como que respetaba y tenía cierto temor. Yo recuerdo un amigo, pero les estoy hablando de principios de los años, bueno, a mitad de los años 70, más o menos como en el 76. Este amigo, que era drogadicto, se le ocurre abrir, tenían la onda de andar con una Biblia o leer la Biblia. Había algunos amigos que batallaban con las drogas, pero leían la Biblia, ¿no? Es como que querían buscar un mensaje trascendental, ¿no? Había un amigo que se llama, no sé si viva todavía, Ángel, ¿no? Y luego cuando andaba bien high, bien alto, él decía, yo soy un ángel. Yo soy un ángel que estoy aquí entre ustedes, ¿no? Entonces, wow. Pero este amigo llamado Luis, le decíamos Huicho, este amigo se puso a leer Apocalipsis. En un día que le agarró una gripe tremenda, que andaba en cama, se puso a leer Apocalipsis. Y se enfermó más. Dice que se sintió peor. Y nosotros que empezábamos la vida cristiana, nos llamó, dice, por favor vengan a verme porque me siento muy mal, acabo de leer Apocalipsis y tengo mucho terror. Vengan, ya fuimos a su casa, oramos con él y ese día entregó su vida a Cristo, este amigo Huicho, y fue después un predicador de la palabra, ya está en la presencia del Señor. Él ya partió, pero todavía en aquel tiempo la gente escuchaba y sentía cierto respeto, cierto temor. En el nuevo milenio y en estos últimos, podría yo decir 15 años, en estos últimos 15 años ya no hay mucho respeto por la palabra del Señor. Ya la gente dice, esto es invento de la iglesia. Esto ustedes, yo escuchaba al pastor Mark Dever decir, la gente dice que la Biblia es invento de la iglesia, pero no. La Biblia fue la que dio origen a la iglesia. La Biblia fue la que formó por la palabra de Dios a nuestros primeros padres. Por la palabra de Dios, Dios formó un pueblo. Por su palabra, Dios instruyó a ese pueblo y le dio forma y lo levantó entre los demás pueblos. Y por su palabra, Dios levantó una iglesia. En otras palabras, es por la Biblia que nosotros estamos. No, la Biblia está porque nosotros o por causa de nosotros. Y ahorita la gente, yo reconozco, es más difícil hablar del Señor. Es más difícil porque a lo mejor no nos van a agredir, no nos van, pero simplemente van a decir, es lo que tú dices, pero yo pienso otra cosa y ¿sabes qué? Me debes de respetar. Entonces ya la gente dice, está muy bien, si a ti te funciona, está bien, a mí me funcionan otras cosas. Entonces, bajo esa situación, uno dice, por algo Jesucristo dijo, si me aman, guarden lo que yo les he enseñado. Guarden, porque va a haber tiempos en que la gente no le va a dar importancia a esto. Tal vez tú piensas, bueno, la revolución sexual
que ahorita este mundo está sufriendo, donde ya no sabe uno si es ella, él o ello o lo que sea. Antes de los 60, no había tanto conflicto. Es decir, si escuchábamos a un predicador en los años 50 predicar, aún los no creyentes decían, está tremendo, hay que prestar atención a eso. Con los 60 empezó una revolución y ya esto desembocó en un momento dado a decir, bueno, el matrimonio no es tan importante, puedes vivir sin estar casado con otra persona. El separarte no es tan importante. Dios dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre, no importa. Sepárate y vuélvete a unir, sepárate y vuélvete a unir y todo ello. Antes en los años 50, el aborto por cristianos y no cristianos era visto como un delito, un crimen. Ahorita ya la gente está diciendo, es mi cuerpo, es mi derecho. O sea, yo decido qué hacer. Entonces, es algo tremendo. En estos tiempos, en pleno siglo XXI, hay gente que vive esclavizada, hay gente que es esclava. Hay tráfico de personas, hay explotación de niños y ya no hay absolutos, ya no hay en un momento dado respeto. Y nosotros estamos sufriendo eso. Tal vez tú digas, esto fue culpa de los 60. No, esto viene de más atrás. Esto viene del siglo XVIII y el siglo XIX. En el siglo XVIII y siglo XIX se decía, lo sobrenatural se entiende por revelación. Sí, Dios se tiene que revelar para que la gente en lo natural lo conozca. Y había gente que empezó a decir, no, por la razón, por la inteligencia se puede conocer a Dios. Y empezó la famosa era de la razón o era de las luces, ¿sí? Donde de repente esta flecha, esta línea de la revelación se hizo a un lado. Y la gente empezó a decir, solamente por la razón se puede conocer lo sobrenatural o lo divino en un momento dado. La gente antes creía en Dios y creía, inclusive los libros de texto de Elementary, hablaba de Génesis, de que Dios había creado el mundo. Eso ya se quitó, ya se quitó. Y de repente surgió un hombre llamado Darwin, que él dijo, ¿saben qué? Eso de la creación no es cierto. Todo es una evolución. Y descendemos, todo empezó con unas células, esas células empezaron a evolucionar, empezó a haber vida primero en el mar, después esa vida evolucionó y pasó a la tierra y pasó primero con reptiles y pasó con animales batracios, con todo esto. Después fueron perdiendo las escamas, fueron perdiendo sus cosas y de repente surgió el hombre. Y luego le dijeron a Darwin, ¿y cómo se dio esa transición? Hay un eslabón perdido que tenemos que descubrir. En ese aspecto, ¿no? Ya luego ponían, el eslabón perdido era un hombre todo cavernícola y todo ello. Pero ¿qué pasó? Estamos hablando de 1800, 1700, 1800. Allí se quitó a Dios de la ecuación. Y de ser los Estados Unidos y el Occidente, pueblos y naciones teístas, es decir, que creían en un Dios, se convirtieron en naciones deístas, con D, deístas. ¿Qué significa deístas? Bueno, que a lo mejor hubo un Dios que hizo las cosas, pero luego ese Dios se desapareció
y nos dejó a nosotros resolver todo lo demás. Con la evolución se dijo, si el hombre de ser una célula, de ser un insecto, de ser un pez, de ser un reptil, después de ser un animal y se convertirse o ser un simio, se convierte en hombre. Ahora puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser cualquier cosa. En otras palabras, lo que tú quieras ser. Y es increíble que ahora hay personas que dicen, fíjate que mi niño de 4 años me dijo que es niña. Digo, ¿y tú qué le dijiste? Hijo, yo te apoyo quien quieras ser. Un niño de 4 años diciéndonos a los adultos lo que es, cuando somos los adultos los que le debemos decir quién es. No él decirnos eso. Ya no hay absolutos, ya todo es relativo. Y antes de pasar a los pensamientos que les quiero compartir, nada más quiero leerles algo que me impactó, hablando de los Estados Unidos. Dice que en Estados Unidos el suicidio fue la segunda causa de muerte en niños entre 10 y 14 años en el 2017. Segunda causa de muerte en niños de 10 a 14 años. Dice que es una de las causas principales de muerte entre las 10 primeras en este país. O sea, haciendo a un lado los accidentes, haciendo a un lado los choques, la enfermedad, el cáncer, cualquier otra cosa, entre las 10 causas principales de muerte está el suicidio. Y suicidio entre niños y adolescentes. Eso nos debe de cargar, nos debe de preocupar. Es decir, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que un niño entre 10 y 14 años, en lugar de divertirse, de jugar, de aprender, de disfrutar su crecimiento, esté pensando en morir? Es doloroso y es muy triste que la gente siga enseñando y diciendo, pues cada quien que crea lo que quiera. ¿Qué importa? Importa que nuestros niños están muriendo. Importa que nuestros adolescentes se están autodestruyendo. Importa que jovencitos estén naufragando en la pornografía. O en corromper su cuerpo en ese aspecto. Importa eso. En los años 50 esto era extraño, no decimos que no es de que no pasaba, pero era raro esto. Ahorita ya es muy común. Yo recuerdo de jovencito, de niño, uno iba a escondidas a los puestos de periódicos a ver las revistas. Y si tenías curiosidad, comprabas una revista y la ocultabas. O si tu hermano mayor traía una revista, tú a escondidas agarrabas la revista de tu hermano mayor. Y yo tenía 2 hermanos mayores. Y yo sabía dónde guardaban sus revistas. Y eso me dañó tremendo. Dios tuvo que transformar, y es una lucha, pero Dios tuvo que transformar eso en mi vida. Pero lo que yo viví es nada a lo que ahora se vive. Ya no tienen que salir de casa. Ya nada más abren una tableta, un celular, y ahí ven todo lo que se les ocurra. Ya no tienen que ir a buscar lo del hermano mayor o la hermana menor, la hermana mayor. Ya en su propia tableta. Y ya ahorita los niños de 6, 7 años tienen sus tabletas. Y a veces ni se las revisamos. Qué triste. Y el Señor diciéndonos,
si me aman, guarden mi palabra. Si me aman, guarden mi palabra. De ahí la inquietud y de ahí la pregunta que surge de este mensaje: ¿cómo sabemos que amamos al Señor? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que amamos al Señor? Tal vez puedas decir, bueno, yo le soy leal, no fallo ni un domingo, yo soy leal a Dios. Hubo un apóstol que dijo ser leal y lo negó. Ese apóstol Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a morir por ti. Horas después lo negó. Amar no significa, o más bien ser leal, no significa que amamos a Dios. Y lo digo con mucho cuidado y también con mucho cariño. A mí me gusta cantar. Pero cantar bonitos cantos y bonitos himnos no significa que estamos amando a Dios. Cualquier persona en un buen lugar canta y canta himnos. Ahorita en las series, en la televisión, en muchos lugares, es muy normal y muy común escuchar a gente cantando y supuestamente cantándole a Dios, pero hay fuerzas demoníacas atrás de esa gente. Ahora, no te digo que está mal cantar, te repito, a mí me gusta cantar y creo que una buena parte de nuestra reunión es importante cantarle a Dios, es importante exaltar al Señor, pero eso no significa que le amamos. No significa que le amamos. Entonces, la pregunta que surge y el examen que viene para mí y que viene para ustedes y para los que están viendo o van a ver esta transmisión es cómo sabemos que amamos al Señor. El Señor Jesucristo nos da varios pensamientos, pero yo nada más saqué dos y quiero dejarles estos dos en sus corazones. El primer pensamiento que obtengo es cuando obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo me doy cuenta que amo a Dios? Cuando le obedezco. Cuando su palabra es muy importante. Ahora tal vez tú digas, pero eso se da por sentado, ¿no? Hay personas que dicen creer en Dios o que dicen creer en Cristo, pero no necesariamente obedecen lo que Él dijo, ¿sí? Entonces, esto es un reto que el Señor Jesucristo nos da a nosotros. Vean lo que dice nuevamente, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, Juan, capítulo 14. Vean lo que dice el versículo 21 y versículos anteriores vuelven a repetir este concepto, ¿no? Por ejemplo, el versículo 15 del 14 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les va a dar otro abogado defensor. Pero vean el 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen. Jesucristo está diciendo, los que reciben mi palabra y la hacen, dice, ellos me aman. Son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Yo siempre me he preguntado por qué después de la resurrección el Señor Jesús se jaló a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? El Señor Jesús quería llevar a Pedro de la lealtad al amor. Es decir, Pedro, no quiero que andes conmigo por miedo. No quiero que andes conmigo por obediencia, por miedo, por conveniencia. Si vas a andar conmigo es porque me amas. Es porque me amas. Y si me amas, todo lo que yo te diga, lo vas a hacer. Y yo no quiero preguntar, ni le quiero preguntar a nadie,
¿Estás dispuesto a hacer todo lo que el Señor Jesucristo te dice? Porque es un tremendo compromiso. Y como veíamos en un estudio que estábamos antes viendo, le fallamos. Ahora Dios nos conoce. Y como nos conoce y nosotros nos medio conocemos, decimos, ay Señor, tú sabes que te amo, pero te fallo. Yo quiero que me ames. Si me amas, van a pasar cosas en tu vida, pero me tienes que amar. No me tienes que tener miedo, no tienes que andar conmigo por conveniencia, no tienes que andar conmigo por costumbre, no tienes que andar conmigo o buscarme porque así te enseñaron o porque tus papás o tus abuelos hacían eso, sino porque me amas, porque me amas. Así que, ¿cómo me doy cuenta que amo a Jesucristo? En que le obedezco. Le obedezco lo que Él me ha enseñado. En medio de tanta confusión, en medio de tantas ideas, en medio de tantas creencias, digo, Señor, primero tu palabra. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué digo esto, amigos? Porque muchas veces un actor de cine, una actriz de cine o de televisión se levanta y dice algo con tal convencimiento y nosotros decimos, nada más nos falta decir amén. O sea, decimos, wow, si ella lo dijo, es verdad. O si él lo dijo, está bien. Hay a veces cantantes súper famosos que cualquier palabra que digan es casi ley. Y luego hay personas que dicen, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Porque lo dijo tal persona. Por cierto, ya anunciaron que en el intermedio del Super Bowl, puro rapero. Digo, si a alguien le gusta el rap, está bien, pero se van a gozar y disfrutar. Puro rapero. ¿Qué mensaje van a dar? Yo el rap no lo entiendo. Si batallo con el inglés, más batallo con el rap, ¿no? Entonces, ese va a ser el intermedio de uno de los eventos más vistos en el mundo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bueno, hace poquitos años no fue rap, fue música urbana. Son los que están dictando la palabra a nuestros jovencitos, a las personas que nos siguen después de nosotros. Así que Jesucristo dice, ¿me amas? Obedéceme. ¿Me amas? Obedéceme. No me discutas. No me cuestiones. Obedéceme. No pongas primero tu opinión a mi mandato. Obedéceme. Qué difícil es en estos tiempos obedecer al Señor, porque estamos escuchando muchas voces. Y el Señor Jesucristo, sabiendo esto, dice, mi palabra debe de pesar. Mi palabra debe de pesar. Aunque la gente te diga, eso es un invento de hombres, ese es un libro viejo, es un libro obsoleto, es un libro que se contradice, es su palabra. Y Jesucristo dice, si me amas, obedece. Ahora, después dice el Señor, mi Padre le amará, yo le amaré. Y quiero aclarar aquí una mentira que pudiera surgir de esto y a la vez adentrarnos en una gran verdad. La mentira es, si obedezco más a Dios, Él me va a amar más. Y quiero aclarar que no es así. Dios nos ama. Dios nos ama, le obedezcamos o no le obedezcamos.
Él se entristece y Él se duele cuando no le obedecemos, pero Él nos sigue amando. Pero la idea aquí es de un amor recíproco. Pero algo maravilloso que yo descubrí o que yo repasé es que dice Romanos 8 y Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, el amor que le tenemos a Dios, Dios lo derramó en nosotros. Y como dice Primera de Juan también, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Es decir, nuestro amor es una correspondencia del amor de Dios. Pero hablando de relación de amor, es yo le amo, Él me ama. Yo le amo más, Él me sigue amando. Yo le sigo amando más, Él me sigue amando. No es de que Él me ama más. ¿Sí? Sí, hay un canto que dice, al Señor amo más y más, cada vez más y más. Crece mi amor hacia Él. Porque sí es cierto, el amor de nosotros a Dios debe de crecer. El amor de Dios a nosotros es pleno, es completo. Y Dios no te va a amar más porque tú le obedezcas. Pero la obediencia es una respuesta a nuestro amor a Él. Él se deleita. Por eso Jesucristo decía, y fíjese, Jesucristo es Dios. Y Él decía, por eso el Padre me ama, porque yo hago todo lo que Él me dice. Wow. Digo, ¿y por qué Jesús hace todo lo que Él? Porque Él le ama y porque Él ama al Padre. En otras palabras, es una relación de amor. Yo lo decía hace meses, en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dice Tim Keller, es un baile de amor. Es una danza de amor. Los tres se están amando. Padre al Hijo, Padre al Espíritu, Hijo al Padre, Hijo al Espíritu, Espíritu al Padre, Espíritu al Hijo. Es una relación de amor. Y algo tremendo dice, mi Padre le amará y yo le amaré. Pudiéramos ver más arriba y el Espíritu Santo le va a amar también. ¿Por qué? Porque es una correspondencia de amor en ese aspecto. En segundo lugar, el segundo pensamiento que les quiero dejar, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Cuando el Señor se manifiesta a nuestras vidas. Es decir, ¿cómo te vas a dar cuenta que amas a Dios? Porque vas a percibir de manera sobrenatural su presencia. Cuando digo percibir, no significa necesariamente sentir. Tal vez pudiera decir, pues es lo mismo, pastor. No. Porque a veces no sentimos a Dios. A veces nos sentimos bien solos, a veces nos sentimos como desamparados, pero Él está allí. Y pudiéramos decir como Pedro o como Pablo, todos me dejaron, pero el Señor estuvo conmigo. Cuando tú tienes una relación de amor con Dios, cualquier circunstancia que estés viviendo, el Señor se manifiesta a tu vida. Y me manifestaré a Él. Dice los versículos, vean, versículos el 21 lo dice, me daré a conocer a cada uno de ellos o me manifestaré a Él. Luego en el 22, Judas le pregunta, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, versículo 23, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, dice, y vendremos a vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Aquí hay algo interesante. Jesucristo dice, me manifestaré a Él. El que me ama, yo me manifestaré a Él. Vendremos a Él. Pudiéramos decir, los que me aman, yo me manifestaré a ellos. Ahora, Judas lo capta.
Judas, el que no es el Iscariote, sino el otro apóstol con el mismo nombre. Dicen que Judas era el hermano de otro Jacobo que estaba dentro de la lista de los 12 discípulos. De hecho, en la pintura de Leonardo da Vinci, de la Última Cena, curiosamente ponen a Judas en un extremo, en la esquina ponen a Simón Zelote y a Judas, que está preguntando, lo ponen junto a Simón Zelote. El otro Judas está en la mesa muy cerca del Señor con una bolsa de dinero, que eran las 30 monedas de plata con las que traicionó. Está Judas pegadito a Pedro y a Juan, y el Señor Jesucristo está en medio. Es muy interesante ver cómo Leonardo da Vinci acomodó a los 12 apóstoles en la mesa, cómo los acomodó. Ya traía Leonardo sus propias ideas, pero es muy interesante que pone a Judas, el que hace la pregunta, junto a Simón Zelote. ¿Qué significa esto? Que Simón Zelote era un revolucionario, era una persona que estaba en contra de Roma, y al parecer en la lista de los discípulos siempre aparece Judas junto a Simón Zelote. ¿Qué significa esto? Que eran amigos, y seguramente Simón le decía, ojalá Jesucristo un día se levante y derrote a los tristes romanos. Ojalá un día Jesucristo se levante y nosotros con él y derroten a los invasores que nos tienen subyugados. Y de repente Judas escucha eso. Dice, nada más a ustedes me manifestaré. Y Judas dice, ¿cómo? Gracias a Dios que el Señor Jesucristo dejaba que lo interrumpiera. Y tenía paciencia para ese tipo de preguntas, ¿no? A ver, ¿cómo te manifestarás nada más a nosotros? ¿No crees que lo correcto es a todos? Para que todos sepan que eres el Mesías, para que todos te coronemos rey, para que todos reconozcamos que nada más hay un Señor más que tú y que Roma no sirve. Y el Señor dice, te lo voy a repetir otra vez. El que me obedece, mi Padre le amará. Dice, y vendremos a él. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al evento cuando el Señor asciende y en Pentecostés regresa, pero en el Espíritu. Y el Señor dice, y estaré con ustedes y estaré en ustedes. En otras palabras, y aquí viene otra tremenda verdad que me sacudió. Solamente los que amamos a Dios tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Solamente aquellos que han recibido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, solamente aquellos a los que se le ha manifestado Dios y está en ellos, solamente ellos o nosotros tenemos la capacidad de amar a Jesús. Y esto es algo tremendo. Y aquí yo quiero reordenar las ideas que dice Cristo. Jesucristo dice que el Padre nos ama, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Jesucristo muere y paga por nuestros pecados, manda a su Espíritu Santo, uno recibe al Espíritu Santo y entonces corresponde al amor del Padre, corresponde al amor del Hijo, corresponde al amor del Hijo, del Espíritu Santo, y uno empieza a amar a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso en Romanos 8, ya vamos a llegar a esa parte, dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Quién? ¿Qué cosa nos va a apartar? ¿Ángeles? ¿Principados? ¿Potestades? ¿Demonios?
lo presente, lo futuro, la muerte, la vida. Dice, nadie, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que por tener al Espíritu Santo, por tener a Cristo en nosotros, nosotros podemos corresponder obedeciéndolo y amándolo. Y por lo tanto Jesucristo dice, me manifestaré a Él. Judas se ha de haber quedado así. Entonces no te vas a presentar como el rey para que todo mundo se doble ante ti. Me manifestaré a Él. Vendremos a Él. Vendremos a todos aquellos a quienes el amor de Dios ha sido derramado. ¿Se dan cuenta de lo privilegiado que somos, hermanos? Lo bendecido que somos, que Dios se fijó en nosotros. Se fijó por su gracia. Se fijó y pagó por nuestros pecados y mandó su Santo Espíritu para que nosotros, habiéndose manifestado a nosotros, nosotros pudiéramos amarle y al amarle, obedecerle. Jesucristo dice algo categórico en el versículo 24. El que no me ama, pues obvio, no me obedece. Y no me ama ni me obedece porque no tiene el Espíritu, porque no me he manifestado a Él. Por eso yo a un inconverso no le puedo exigir ni pedir que se comporte como cristiano. No le puedo decir, oye, ya deja de fumar. Si no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo le pido eso? Y a veces nada más nos fijamos en lo externo, ¿no? Ya no deberías de tomar. Debes de hacer lo que Dios dice. ¿Cómo va a hacer lo que Dios dice si no tiene a Dios? Si no tiene a su Espíritu. Y peor, si no le ama. Por eso nosotros, los que hemos tenido la bendición y la gracia de escuchar de Él, de conocerle, debemos de examinarnos y decir, y lo que decía Pablo, para ver si estamos en Él. ¿Amo a Dios? Pregunta, y yo me hago esa pregunta también, a mí. ¿Por qué amo a Dios? ¿Realmente lo estoy amando? Inmediatamente tiene que surgir la respuesta. Si lo estoy obedeciendo, lo amo. Si no lo estoy obedeciendo, entonces no lo amo. Y como dice Cristo, esas no son mis palabras, son palabras del Padre. Y si no lo amo ni le obedezco, entonces Él no se manifiesta. No se manifiesta. Tal vez por eso mucha gente religiosa sigue sintiendo un tremendo vacío en su vida. Se sienten desamparados, se sienten confundidos, sienten un tremendo vacío. ¿Por qué? Porque el Señor no se les ha manifestado. Y es ahí donde yo debo de orar, que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Debemos de orar porque esto es sobrenatural. No es, dice Juan en Juan 3, no es por fuerza de voluntad, perdón, Juan 1, los que son nacidos de Dios no es por voluntad humana, ni son los nacidos de carne y sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Debo de cuestionar eso. Y en un momento dado decir, Señor, yo no sé si soy o no soy, pero tú me estás dando la oportunidad de escuchar. Yo quiero ser. Yo no quiero ser a la mera hora avergonzado. Yo quiero ser de los que te amen. Yo quiero ser, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Cuando te obedezca. Cuando haga lo que tú has hablado, lo que tú has dicho. Y así en esa relación de amor y de obediencia, tú te vas a ir a estar manifestando
a mi vida. Concluyo diciendo lo siguiente. Este pasaje nos enseña que no solamente debemos de rendir nuestro intelecto, nuestra manera de pensar, lo que veíamos la semana pasada al Señor Jesús, sino que también debemos rendir nuestra moral. Aunque cada quien ahora haga lo que quiere, lo que se le antoja, lo que piensa, lo que le funciona, nosotros no. Debemos de rendirnos a Él. Es decir, nuestro comportamiento debemos de rendírselo a Él. En estos tiempos de tanta confusión, rebeldía, indiferencia y apatía, tomar en serio a Dios. Debemos de decidir rendir nuestra moral a Jesucristo, dejar que Él decida en nosotros lo que es bueno y lo que es malo. No lo que tú piensas que es bueno o que es malo, porque ese es el error de muchas personas. Yo creo que esto es bueno. No. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice el Señor? No qué dice el internet, no qué dice la televisión, no qué dice tal artista, no qué dice tal película. ¿Qué dice Jesucristo? Y si lo tomamos en serio, es porque lo estamos amando. Y es porque Él nos amó y se está manifestando. Le dijo a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no es una revelación humana. Esto te lo reveló mi Padre. El reconocer a Cristo como aquel que tiene el control de todo. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por esta tarde. Gracias por las oportunidades en tanta confusión que estamos viviendo y tan sutil, tan engañoso, tan seductor, tan envolvente que son las corrientes que nos invaden. Gracias porque todavía podemos acudir a tu palabra y pedir tu ayuda. Señor, para amarte, para obedecerte, para que tú te manifiestes a nosotros. Tú no te manifiestas al mundo, por eso el mundo no te conoce, pero sí te manifiestas a aquellos a quienes tú has derramado tu amor en sus corazones. Padre, gracias porque sin merecerlo aquí estamos. Sin ganarlo, aquí estamos. Y esto es por tu gracia. Por eso, gracias por habernos amado primero. Señor, ayúdanos a amarte. Tú que conoces todas las cosas, ayúdanos a amarte, obedeciéndote. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén, Padre.